Buenas tardes, hermanos, en este precioso día, martes 21 de marzo del 2023, 5:30 de la tarde exactamente. Pues qué bendición estar con ustedes en esta jornada resumen del capítulo 21 del libro de Josué, en la que nos tocó que ver las ciudades de los levitas. Agradecer a Samuel y a Katy que estuvieron con nosotros y pudimos conversar. Pudimos ponernos al día de las situaciones que están pasando en nuestros hogares, y pues el círculo de vida tiene también esa parte importante que es el compartir y tratar de llevar nuestras cargas, hermanos, juntos. Así es que siempre que tengamos una reunión, exhortarles a que podamos conversar, a que podamos pedir, interceder en oración y pedir a los hermanos interceder en oración con toda confianza para que como grupo llevemos juntos las cargas y sintamos el apoyo en oración de los demás hermanos, y veremos que Jesús se va a manifestar en ese hermoso proceso de las oraciones, en ese hermoso interceder que Dios nos ha permitido y que nos ha dejado en su palabra. Decirles que este día vamos a tocar el resumen de lo que aprendimos el día sábado para retroalimentar y que vayamos al capítulo siguiente con mucho conocimiento, que es el capítulo 22, donde vamos a abordar otra temática que es diferente, que habla sobre el altar junto al Jordán. Ese es un tema también muy bonito que vamos a aprender, donde se mira siempre un cuadro de Jesucristo y nos deja gran enseñanza. Pero ahora vamos a hacer el capítulo 21, que tiene que ver con las ciudades que fueron dadas a los levitas. Como recordamos, para entrar en el resumen, en el capítulo 20 aprendimos sobre que las tribus recibieron su tierra y se les dieron las ciudades de refugio. Y esas ciudades de refugio yo les mencionaba sus nombres, les mencionaba además de sus nombres que ellas habían sido colocadas para que en medio día de camino todos los que habían cometido un homicidio en el que no eran culpables pudieran llegar pronto a estas ciudades de refugio y pudieran acogerse en ellas y comentar su caso con los ancianos de la ciudad, y pues después ir a un juicio delante de la congregación y quedar ellos viviendo en estas ciudades de refugio separados de su familia, separados de la vida que tenían, separados de sus posesiones. Y como ustedes recuerdan, también hablamos de que si había una familia, si habían hijos, si había esposa, se tenían que dejar y la persona se trasladaba a vivir a pleno en la ciudad de refugio hasta que el sacerdote que conocía de este caso, que había llevado este juicio, que era el sacerdote principal, él fallecía, podían regresar las personas a su ciudad de donde ellos pertenecían. Eso fue lo que aprendimos en el capítulo 20, y decíamos que las ciudades de refugio estaban esparcidas en las 12 tribus en los territorios para llegar rápido. Eran varias ciudades de refugio con el objetivo de Dios salvar la vida de aquel homicida que sin culpa había asesinado a su hermano, porque era israelí, porque era de la misma tribu, porque era del mismo grupo étnico que estaba ahí. Y pues lo que buscaba Dios es la misericordia a estas personas que por accidente habían cometido un homicidio, y que se cumpliera esa parte importante de la misericordia a las personas que sin culpa habían causado, sino el vengador de la sangre los podía encontrar y podía exigir la justicia sobre ellos llevando los testigos. Y pues comenzaba la parte donde el vengador de la sangre podía ejercer y cobrar la vida para redimir al pariente que había muerto. Normalmente el vengador de la sangre era un consanguíneo, era una persona de la familia.
Entonces aprendimos sobre ese cuadro hermoso de Jesús también, de que las ciudades de refugio son un cuadro de Jesús, porque Jesús es nuestro refugio. Y veíamos cómo Jesús se puede ver como el camino hacia esas ciudades de refugio, pero también Jesús, el nombre de Jesús, porque las ciudades de refugio tenían un nombre. En el nombre de Jesús todos nosotros somos salvos. Entonces también veíamos la parte de el nombre, que era importante. Y pues aprendimos de que Jesús es la verdad, es el camino, es nuestro refugio. Y aprendimos sobre el significado de ese cuadro hermoso, de cuando nosotros encontramos la salvación en Jesús y cuando Él nos otorga en su misericordia y en nuestro arrepentimiento genuino, nos otorga que continuemos en la vida, que continuemos teniendo vida, y aunque eso signifique que paguemos algo, estamos vivos. Como les digo, esas personas se separaban de su familia si había algo que pagar, y también tenían un premio si eran desobedientes. Si ustedes lo recuerdan, explicamos que si los encontraban fuera de su ciudad de refugio y el vengador de la sangre los encontraba fuera, podía asesinarlo para redimir esa sangre de su pariente. De hecho, explicamos que el vengador de la sangre, lo vuelvo a mencionar, como el hermano Oscar Cuellar nos lo dijo en la charla, era un redimidor. Bueno, eso fue el capítulo 20, pero ahora entramos a ver el 21, que también es bien importante, y vamos a darle lectura a la Biblia para ponernos en el contexto de lo que vamos a aprender. Antes que todo, hermanos, la referencia de lo que estamos leyendo también está en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 6, del 54 al 81. Ahí lo pueden leer. Las ciudades de los levitas está también en el libro de Crónicas de los reyes de Israel. Así que es bien importante que vayamos revisando estas referencias. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia? Capítulo 21, versículo 1. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que no fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. El pueblo ya había recibido su heredad. Todas las tribus pasaron y recibieron su heredad, su porción de la tierra prometida, y ya la estaban ocupando. Y pues solo quedaban los consagrados al sacerdocio, que eran los levitas. Ellos todavía no habían recibido su heredad. Esto es un cuadro también del servicio, de cuando somos servidores, como cuando Jesús nos exhorta a ser servidores y vamos a ser postreros. Siempre todos los servidores somos postreros, porque deben de llegar los primeros para que nosotros podamos servirles. Y nosotros llegamos siempre de postreros y comenzamos a servir a los primeros. Entonces este es un cuadro muy lindo de los primeros 3 versículos. Pero sigamos leyendo. Y la suerte cayó sobre la familia de los coatitas, los hijos de Coat. Ya vamos a explicar bien esto de la suerte también, porque lo pongo en la presentación y es bien importante que lo entendamos. No es el concepto de suerte que manejamos en nuestra sociedad actualmente, no tiene nada que ver con eso. Así que ya lo vamos a explicar. Y los hijos de Aarón, dice el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, dice, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, 13 ciudades. 13 ciudades en las que los levitas iban a habitar con sus familias. Quiero dejar un poco claro también algo. Los levitas, ellos tenían sus familias, muchos de ellos tenían su familia consanguínea, papá, mamá, hermanos, pero además tenían esposas y tenían hijos.
Eso lo vemos en el desarrollo de los libros de la Biblia. Junto a nuestros pastores en el culto, ellos han ya desarrollado muchos de estos libros, y ahí nos damos cuenta que el sacerdocio, por ejemplo, el sacerdote Elí, él tenía 2 hijos. Luego Samuel también, él tenía a su esposa y había tenido hijos. Y pues vemos que los sacerdotes de Dios en este tiempo podían tener familia. Entonces, esto lo menciono para que no nos tome por sorpresa, o entendamos el concepto de sacerdote que se nos ha venido metiendo en la cabeza durante mucho tiempo, que el sacerdote se mantiene en celibato, y el sacerdote no tiene familia, y el sacerdote no tiene hijos, no tiene esposa. Aquí estamos hablando de otra manera de conducirse de los sacerdotes levitas, porque ellos sí podían tener familia, y pues Dios lo había ordenado así, y es válido, hermanos. Así es que se los menciono por eso, para que no vayamos a pensar de que no era posible, sino que es todo lo contrario. Y dice que eran de los levitas, ¿verdad? Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades, una buena cantidad de ciudades de 3 tribus que regresaban a Dios algo de lo que Él les había dado, y estas 13 ciudades iban a permitir que estas familias ingresaran y administraran y vivieran ahí, tuvieran heredad ahí, tuvieran un lugar donde posar, una casa estoy hablando, tuvieran un terreno donde construir, un terreno donde poder organizarse como familia. Así es que esto es bien importante, hermanos. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la tribu de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de la media tribu de Manasés en Basán, que es cuando dice en Basán nos está ubicando al oriente. Obtuvieron 13 ciudades. Aclaro un punto que ya lo vamos a ver en presentación. Coat y Gersón son parientes, ya lo vamos a ver, y van a entender por qué se los estoy mencionando. Y también Merari es pariente de Gersón y también pariente de Coat. Vamos a leer el versículo 7. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Aquí también nos lo explica. Ahí ya va una buena cantidad de ciudades para llegar a ser un total. Ya vamos a ver cuál es el total. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. Aquí ya había Dios hecho su intervención con Moisés, y pues estaba entregando lo que se había prometido. Versículo 9. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, y aquí nos comienza a dar nombres, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de la familia de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Ya voy a explicar lo de la suerte, hermanos. Oye, vamos a explicarlo bien. Les dieron Kiriat Arba, dice, del padre de Anac, la cual es Hebrón. Esta ciudad, Kiriat Arba, es Hebrón. Esta fue la capital del rey Saúl, y como les explicaba, la ciudad más importante en ese momento fue Hebrón. Hebrón es un hijo de la tribu de Leví. Eso hay contexto bíblico donde está el nombre de este hijo de la tribu de Leví. Entonces también lo vamos a ver. Y Kiriat Arba es la ciudad donde se peleó con los gigantes. Ahí lo vuelve a mencionar, dice, del padre de Anac, de los anaseos. Aquí fue una ciudad que se conquistó,
y se tuvo que exterminar a los gigantes. Entonces, esto lo hemos visto en los capítulos anteriores del libro de Josué. Dice, en el monte de Judá, dice, con sus ejidos, dice, en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Caleb es el otro espía que sí dijo que podían conquistar la tierra y creyeron en la promesa de Dios y que se iban a esforzar junto a Josué para conquistar la tierra. Pero sigamos leyendo. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón, dice, con sus ejidos como ciudad de refugio. La capital de Israel fue Hebrón en el reinado del rey Saúl. Luego el rey David estuvo 7 años en esta capital, en Hebrón, pero después él se trasladó a Jebús o Jerusalén. Y como les vuelvo a mencionar, dentro de Jebús o Jerusalén, él construyó una pequeña ciudadela que se llamaba Sión, que es la ciudad de David. Y entonces nos vuelve a decir la Biblia, dice, y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Aquí Hebrón, si ustedes recuerdan, en el capítulo 20 la mencionamos como una ciudad de refugio. Además, Libna son con sus ejidos, dice, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín, dice, con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes, dice, con sus ejidos. 9 ciudades de estas 2 tribus, y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos. Recuerden, de Gabaón están los gabaonitas que fueron astutos para hacer un trato con Josué. Ahí está el trato, y ese trato estaba vigente. El rey Saúl viola ese trato, se lo reclaman al rey David y le piden familiares del rey Saúl para subsanar ese hecho, y ahí se da una historia bien triste cuando los gabaonitas ajustician a la familia del rey Saúl y su mamá se queda cubriendo los cuerpos, ¿verdad? Esta historia está en el segundo libro de Samuel, y lo que ocurre es que ella lo cubre cubre los cuerpos de sus hijos para que los animales, las aves de rapiña, no lleguen a morderlos, a despedazarlos. El rey David hace misericordia y pide que le den apoyo a esta mamá que está sufriendo porque sus hijos han quedado ahí. El rey David le ayuda con el proceso de quitar a sus hijos de la exhibición en la que estaban muertos y de darles sepultura. Entonces se los menciono porque es importante que lo toquemos, porque lo vamos a ver más adelante en el estudio. Después dice 9 ciudades de estas 2 tribus, hasta ahí me había quedado, vamos al 17, y de la tribu de Benjamín, Gabaón, que estaba contando la historia de Gabaón, sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, dice 4 ciudades. Todas las ciudades, dice, de los sacerdotes hijos de Aarón son 13 con sus ejidos, más las familias de los hijos de Coat, levitas. Los que quedaban de los hijos de Coat recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Recuerdan que Josué era efraínita. Y miren las ciudades. Les dieron Siquén, dice, con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Geser con sus ejidos, Kitzaín con sus ejidos y Bet-Orón con sus ejidos, 4 ciudades. El 25 dice, y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos, Gat-Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de la familia de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. Noten que a los hijos de Coat les están dando bastante heredad. Ya vamos a ver qué es lo que sucede. A los hijos de Gersón, dice, de la familia de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán, esto es del lado oriental, con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Beestera, dice, con sus ejidos, 2 ciudades. Esto es del lado derecho oriental, donde está la media tribu de Manasés oriental, y de ahí son ellos criadores de ganado.
De la tribu de Isaacar, Sisón con sus ejidos, de Berat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos y Enganín con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Nestalí, Cedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Cedes es ciudad de refugio, está mencionada en el capítulo 20. Y además Amot-Dor dice con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por su familia fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a la familia de los hijos de Merari, que es el otro hermano de estos 3 hermanos, él es el otro, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón. Jocneán con sus ejidos, Carta dice con sus ejidos, Digna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Becer con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Melfaat con sus ejidos, 4 ciudades. Recuerden que Rubén está del lado oriental. Todas estas tribus que quedaron del lado oriental es Jordania, Cisjordania, hoy en tiempos modernos, Arabia Saudita, Siria. Entonces estamos hablando del lado de la parte donde se dedicaba mucho a la cría de ganado, el pueblo de Israel. Esa era digamos, lo que movía su economía. Y dice después, de la tribu de Gad, dice también los gadarenos están del lado oriental. Ramot de Galaad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Otra ciudad de refugio, ya van 3. Además, Mahanaín con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban, dice, de la familia de los levitas, fueron por sus suertes 12 ciudades. Y todas, dice, las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Hasta ahí vamos a leer, no porque no quiera continuar yo con la parte de Israel ocupa la tierra, sino porque la vamos a ver un poquito después. Voy a pasar al documento de presentación rápido para que veamos a qué se refiere esto. Bueno, primero les he dejado una imagen de los levitas. Ahí está el sumo sacerdote con el efod, con esta mitra especial que él usaba, con su traje. Tiene un incensario en la mano con el cual esparce el quemar del incensario, y están un escriba del lado derecho y otro levita que muy probablemente tenía otra función. Vamos a ver a qué se refiere estas funciones especiales que ellos tenían. La tribu de Leví, el significado de Leví aquí ocurrió de que Lea quedaba embarazada nuevamente y pues ella tenía mucha alegría en su corazón porque él iba a dar un nuevo hijo a su esposo Jacob, y ella dijo, esto va a unirme más con mi esposo. Ahora mi esposo me amará más porque Leví era su 6º hijo, según lo recuerdo, y dice, el significado es unidos, el que une a los suyos. Ese es el significado de este nombre, hermanos. Así es que para que lo recuerden. Estos son los capítulos que acabamos de leer, completos, sin la parte de Israel ocupa la tierra, que es esta partecita. Esta la vamos a ver después. El mapa de las ciudades. Aquí en el mapa de las ciudades voy a tratar de hacer una ampliación, a ver hasta dónde me lo permite, para que vayamos viendo más de cerca este mapa. Y dice que las ciudades levíticas son las que están en verdecito. Aquí estoy señalando una ciudad levítica, pero creo que no la pueden ver. Voy a mover. Aquí ya moví. Aquí está la ciudad. Ahorita la estoy señalando. Una de las ciudades otorgadas a los levitas. Como ustedes pueden ver,
Todas las que están en verde son ciudades de los levitas y si notan, estamos ubicados en varias tribus ahí y varias tribus, como lo menciona la Biblia, tuvieron estas ciudades que están ubicadas en verde. El entretejido de la parte de la tierra de Canaán, del otro lado del Jordán, aquí voy pasando el puntero del mouse sobre el Jordán, y el lado occidental es donde hay más ciudades levíticas, y en el lado de las tribus de Manasés oriental, de los Gadarenos, de Rubén, hay menos ciudades porque el territorio estaba consagrado a la cría de ganado, pero la actividad en el lado del Mediterráneo era el trigo, la cebada, la pesca, la orfebrería a nivel de los minerales que estaban ahí, hierro, plata, cobre, oro. Entonces estas ciudades eran más y pues tenían que haber más ocupación de los sacerdotes levitas, de los levitas al lado occidental. Voy a bajar un poco a Judá para que vean que también, y a Efraín para que vean que hay una gran densidad de ciudades en verdecito ahí y son un montón. Son un montón más que del lado derecho del Jordán, que son pocas ciudades las que se pueden contar. En Rubén una, en Gad otra, en Manasés oriental una más, 3 ciudades básicamente, pero del lado izquierdo del Jordán, que sería el occidente, hay una densidad de ciudades muy fuerte. Todas las que mencionamos, la mayoría están en el lado occidental. La mayoría están ubicadas ahí. Entonces quise dejarles este mapa, hermanos, para que pudieran más o menos hacerse la idea de, uno, de la distribución de las tribus y dos, de cómo se presentaban estas ciudades dentro del territorio. Ahí regresamos a lo normal, vamos a seguir avanzando. Aquí les muestro, voy a ampliar un poco, los hijos de Leví, quienes eran. Jacob es el papá de Leví. Y Leví tuvo estos hijos, Gersón, Coat, Merari. Ahí están las responsabilidades que ellos tenían sobre el tabernáculo. Voy a leer las de los hijos de Gersón. Vigilaban la carpa sagrada del tabernáculo. Eso lo pueden encontrar ustedes en Números 7 del 1 al 9, hermanos. Pero también pueden encontrar toda la tribu de Leví, la explicación de la tribu de Leví, en Números 3 del 1 al 49, que es el título de esta diapositiva. Ahí lo pueden leer y ahí van a ver el nombre de Hebrón, que es capital posteriormente de Israel. En el primer rey de Israel nombra esa la ciudad principal. Y entonces en este Números 3, 1 al 49 van a encontrar a Hebrón. Coat era otro de los hijos de Leví, el segundo, por cierto, y aquí esta responsabilidad era delicadísima. Estos administraban los utensilios, pero esos utensilios eran peligrosísimos. Tocarlos significaba la muerte. El arca del pacto, que es el cofre sagrado, la mesa de la proposición de los panes, la lámpara, que es el candelabro, hermanos, los altares o propiciatorios que habían ahí y los utensilios eran responsabilidad de ellos. No los podían tocar solo cuando estaban ya cubiertos, que los sumos sacerdotes los habían cubiertos. Ellos podían poner sus manos sobre los elementos que los cubrían, que era una especie de tela donde se envolvían, así los podían tocar. Bueno, de hecho el arca se le pasaban unas varas en unas argollas que ella tenía laterales para no tocarla, no la podían tocar. Entonces igual estos utensilios debían ser cubiertos por los sacerdotes, por el sumo sacerdote, y pues ahí les dejo la historia. Está en Números 4, 24 al 25, Números 4, 15 y Números 20 del 7 al 9 para que ustedes la puedan leer. Estos eran los coatitas. Hago una referencia rápida en
libro de Samuel, cuando el rey David con alegría recupera el arca y la quería llevar a su manera. Y tocaron el arca las personas que le había designado y murieron inmediatamente. Y entonces él se puso triste. Pero al revisar, se encuentra él con el problema de que él lo estaba haciendo en su propia prudencia y no había consultado con el sumo sacerdote cómo debía realizarse este proceso. Cuando hace la consulta, la sorpresa es que solo los hijos de Coat pueden tocar cubierta el arca, no descubierta, cubierta el arca y agarrar los palos que se atraviesan en las argollas y llevarla. Y no se puede llevar en carruajes, hay que llevarla a pie. Sorpresa, el rey David entonces entiende de que había abandonado lo que Dios había mandado en la Torá y se da cuenta que debe realizar el proceso como Dios lo pide. Y esto es un cuadro de la obediencia para nosotros, hermanos, un cuadro precioso de que debemos de seguir lo que Dios nos dice en su palabra y estar pendientes, no olvidarnos de estas cosas. Así que por eso me detuve un poco con la función de los coatitas porque es bien delicada. Pero viene la parte estructural que también es importante. Esos les tocaban a Merarí. Soporte estructural de la carpa, dice traveseros, postes y bases. Eso está en Números 1 del 47 al 53 y en Números 4 del 29 al 33. Aquí les he descrito, hermanos, cuán importante era esta labor de la parte sacerdotal de Israel como un cuadro de la importancia del trabajo ministerial que nosotros hacemos también y que es bien importante porque hay santidad, hay cosas sagradas que debemos de cumplir, no tal vez con los objetos que utilizamos, con la parte estructural, porque esa ya está construida, pero sí con las vidas de los niños para los ministerios infantiles, de los matrimonios para los que estamos en parejas, de los círculos de vida para las familias que están en un círculo de vida, de los grupos de hombres para los que servimos en el grupo de hombres, ahí ministramos a los hombres que llegan los jueves, celebremos la recuperación con sus 12 pasos, de todos los que están luchando con su carácter en ese ministerio para formar su carácter. Entonces estamos hablando de las vidas, del evangelismo también, hablamos de la parte de primeras impresiones cuando atendemos y estamos pendientes de guiar a los hermanos al asiento, guiar a los hermanos al refrigerio, guiarlos al centro de información, de los que están en el centro de información que se les consultan varias cosas, que manejan y administran ofrendas, que son los diáconos, que cuentan el dinero, que lo preparan en un sobre para depositarlo y que ese dinero sirva para los ministerios que la iglesia tiene. Igual para los que están en el centro de información y hacen transacciones con tarjeta por diezmos y ofrendas. Esta parte del servicio, hermanos, es bien importante porque estamos hablando de vidas, de testimonio de la parte sacerdotal. Si ustedes leen Números 3 del 1 al 49 y leen todas las citas que están en los cuadros rojos, se van a dar cuenta que ellos se quedaban hasta que terminaba la congregación y tenían que desarmar todo con sumo cuidado. Con sumo cuidado, porque Dios les había ordenado que tuvieran sumo cuidado con el trabajo y quería un trabajo de calidad y con un alto estándar. Entonces les comento esto, hermanos, para que nos demos cuenta de que es complicado servir a Dios y nos exige estándares altos para los que somos servidores. Y en la búsqueda de ese estándar debemos ser cuidadosos de respetar todo lo que Él nos pide que respetemos. Entonces esto es un cuadro hermoso del servicio del apostolado después de Jesús con sus 12 apóstoles y cómo les enseñó Él a servir, cómo les enseñó que se debían separar para ir a servir a distintos lugares y ser semillas que iban a florecer en árboles más grandes, con congregaciones más grandes,
iban a sanar también como él lo hacía a personas. Entonces esto tiene que ver mucho con el trabajo ministerial y cómo el Espíritu Santo nos anda cuidando y nos anda alertando del pecado. Nos exhorta a que ayudemos, nos exhorta a que tendamos una mano, a que aconsejemos bien a jóvenes, a parejas, a matrimonios, a familias, matrimonios con hijos. Así es que, hermanos, es un hermoso cuadro también de Jesús y sus apóstoles consagrados al servicio. Paso a la diapositiva. Aquí está un cuadro de las ciudades de refugio, de cómo recibieron los hijos de Leví, ¿verdad? Y como les decía, los coatitas recibieron 10 ciudades primeros de la tribu de Efraín, Dan, y de la media tribu de Manasés, pero occidental, por supuesto. Luego Gersón también recibió, pero recibió de Isaacar, Aser, Nestalí, y de la media tribu de Manasés occidental también. Pero luego Merari recibió 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Y como les decía yo, de este lado la densidad de ciudades es menos, y entonces se ubican esas 12 ciudades nada más. Pero veamos otra vez, vuelve Coat y otras 13 ciudades más de Judá, que es grande, de Benjamín, que está arribita de ellos, y de Simeón, que estaba dentro de Judá. Si sumamos a los de Coat, solo ellos llevaban 23 ciudades, y los otros 13 y 12, y ahí se complementan las 48 ciudades. ¿Por qué Coat recibe más? Porque era más delicado el trabajo que él hacía, el cuidado de los utensilios consagrados por Dios, donde su presencia estaba, era mayormente delicado que la parte estructural de las bases de bronce, de los pilarillos, de las ataduras, de colocar las carpas o los telares que cubrían. Era más delicado el tema de lo sagrado. Entonces, por eso es que ellos tienen más heredad a nivel de las ciudades. Esto les quise representar en este cuadro. Mayor responsabilidad que Dios nos da, más cuidado debemos de tener, hermanos, y más se nos exige. Así es que los coatitas eran ese caso. Veamos qué dice Números, nuevamente 3 del 1 al 49 y Josué 21. El censo de la tribu de Leví, que se realizó en Números 3, 1, 49, era de más de 22,000 levitas. En Josué 21 nos menciona 48 ciudades levíticas. En la época de Josué, póngale que dieron más levitas, más de 22,000, porque ya era otro tiempo. Entonces estamos hablando de que ingresaron a esas 48 ciudades más de 22,000 levitas. Para que lo tomen en cuenta, dejé este dato. Es decir, que estas familias que iban a estar consagradas al servicio eran un número grande y era bien delicado el dato. Era bien delicado el dato en número, pero también las responsabilidades, sobre todo de las familias que tenían que ver con Coat. Era bien delicado porque eran los utensilios consagrados, era la parte sagrada totalmente. Entonces es bien importante que se los mencione. Si ustedes van a Números 3, 1 al 49, van a encontrar, hermanos, que están las cantidades que suman los 22,000 levitas. Y ahí van a saber cuántos eran de Gersón, cuántos eran de Coat y cuántos eran de Merari. Ahí lo van a poder ver. La lámina esta es una afirmación. El Señor cumple su promesa. Vamos a ver por qué es que Dios es tan perfecto y cumple su promesa. Bueno, Dios le dijo a Israel, Dios le dio a Israel la tierra que le había prometido a ellos y a sus ancestros. Y eso lo vemos en Josué 21 del 43 al 44. ¿Por qué lo vemos ahí? Porque es esta parte que íbamos a tocar después. Israel ocupa la tierra. Josué capítulo 21 del 43 al 45 lo vamos a leer.
De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Miren qué importante esto que estamos leyendo, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, dice la Biblia. Todo se cumplió, hermanos. O sea, Dios no falló, Dios cumplió. ¿Y ahora qué quedaba? Bueno, que nos apegáramos y fuéramos obedientes a lo que Dios nos había dejado en sus estatutos, habitando en la tierra para consagrar nuestras vidas a Él, en la tierra prometida. Esto es un cuadro de la promesa de que Jesús viene por nosotros, hermano. Viene a llevarnos con Él para que habitemos con Él y para que seamos obedientes en la nueva tierra que Él nos va a dar, en las nuevas moradas que Él nos va a dar, y seamos servidores con Él. Así es que esto parte bien importante. Además, dice, les dio reposo. Nos va a dar reposo. Ahorita en este mundo congestionado, convulsionado por muchas cosas que nos afectan nuestra carnalidad, no vamos a tener la paz que vamos a tener cuando estemos en convivencia con Jesucristo. Vamos a tener paz porque creemos en Él y guardamos la esperanza de la resurrección, porque Jesús murió por nosotros en la cruz. Pero vamos a enfrentar conflictos en nuestra vida, conflictos serios. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Encomendar nuestras vidas a Dios para poder sobrellevar estos conflictos. Josué 1.3 y Josué 1.13 mencionan esta promesa al solo iniciar el libro. Ahí lo pueden buscar, hermanos, y van a ver que Dios promete que va a hacer reposar a Israel después de tanta guerra, después de tanta sangre derramada de la conquista de la tierra. Los va a hacer reposar y los va a hacer vivir en paz en la tierra. En conclusión, todo se cumplió. Muestra cómo Dios guardó sus promesas y cómo los enemigos de Israel fueron derrotados. Dios prometió que iban a ser derrotados y fueron derrotados. Dios prometió la tierra y habitaban ya dentro de la tierra, ya la habían tomado. Así es que Dios cumplió. Israel, dice, no sacó a todos los habitantes de la tierra, pero esta responsabilidad correspondía a los israelitas y no a Dios. Dios cumplió con su parte del pacto. ¿Qué les había dicho Dios? Que los habitantes que habían quedado de las otras naciones habitando junto con ellos en la tierra, ellos debían de sacarlos de la tierra. ¿Por qué? Porque les iban a afectar en su vida, les iban a afectar en la parte de su sociedad con Dios, de la parte de su comunión con Dios, de la parte de la parte que Dios les pedía guardar, que era bien importante, y era que guardaran sus mandamientos. Vamos a ver en el libro que sigue, que es el libro de los jueces, que no obedecieron esta parte, y estos habitantes quedaron aquí. Como en esta tierra que vivimos actualmente, nosotros nos topamos y conflictuamos con personas que no creen en Dios y que nos tratan de transformar. Vienen periodos en donde vemos la adoración de muchos de nuestros ciudadanos, adorando el deporte, adorando imágenes, adorando los clásicos de la Liga Española, adorando el materialismo y el tener posesiones de todo tipo, vehículos, buenas casas, tener tecnología. Vemos la adoración a otras cosas y descuidamos al Dios verdadero, que es el que nos sustenta, a Jesús, que se sacrificó por nosotros en la cruz, y nos estamos alejando a veces de Él porque estas corrientes nos llevan. Algunos adoran las corrientes: no te cases, no comas esto porque hay que ser vegano, vegetariano. Hay nuevos nombres para eso ahora, no los recuerdo. Y no definas tu género como te han enseñado a definirlo.
y hay una confusión y nosotros somos de la corriente LGBT que no se define así el género, todo eso ha estado equivocado, la humanidad ha estado equivocada. Y vemos el homosexualismo que se está proliferando, vemos el lesbianismo que se está proliferando en las mujeres, el homosexualismo de mujeres y hombres, vemos los transgénero, vemos todas estas corrientes que nos comienzan a generar un nuevo ídolo centrado en nosotros. Vemos los gimnasios llenos de personas que quieren ser musculosas, que quieren ser esbeltas, que quieren tener dividido el cuerpo en todos los músculos del cuerpo, que se connote esa parte de la división, y ahí estamos haciendo ya un culto a adorarnos a nosotros mismos. Entonces esto tiene mucho que ver, este bullet tiene mucho que ver con eso, porque debíamos de apartarnos de todo ese tipo de cosas que nos alejan de Dios. Y pues el pueblo de Israel, vamos a verlo claramente en Jueces, que no lo hizo, y esa convivencia interna con los enemigos ahí les causó graves problemas. Los levitas fueron postreros, dice el último bullet, y no primeros en recibir heredar. Este es un cuadro de servicio a Dios. Todos los que servimos, llámese servidores desde el más pequeño, que es parte del cuerpo y es tan importante como el que se cree el más alto, todos vamos a ser postreros porque somos servidores, y eso Jesús lo explica en citas bíblicas claramente, que si queremos ser servidores, Dios nos va a enseñar que debemos estimarnos inferiores a los demás, debemos ser humildes, mansos, debemos tener paz, gozo en lo que hacemos. Entonces todos los servidores vamos a ser postreros. Entonces ese es un cuadro. ¿Por qué? Porque los levitas no se interesaron en tener una provincia levítica donde todos se iban a reunir y iban a vivir en la mejor parte de la tierra, porque Dios a sus sacerdotes les debe dar lo mejor. No, ellos esperaron, ellos fueron los últimos que llegaron, y la ocupación de la tierra por las otras tribus tenía que darse primero, porque ellos iban a llegar a servir a muchas de esas ciudades, pero postreramente. Así es que esto es un cuadro también del servicio. Todos los servidores seremos postreros y seremos los últimos en servirnos, porque nosotros somos los que servimos a los demás. Entonces es un cuadro bien interesante de la parte del servicio, del apostolado, de los discípulos de Jesús, que ellos entendieron que iban a ser servidores, iban a ser, como dice Iden, siervo, servidor, siervo, sacrificio. Iban a sacrificar mucha de su carnalidad, e incluso ellos sacrificaron su vida con las muertes violentas que tuvieron. Entonces siempre estamos en la posteridad, ¿verdad? Sigamos. El cuadro de Jesús en el capítulo 21 de Josué. ¿Cuál es el cuadro de Jesús? Bueno, los levitas fueron esparcidos por toda la tierra de Canaán. Jesús y la gran comisión también busca ir a toda la tierra. Y la gran comisión está en Mateo 28, 16 al 20. Esa sí vale la pena que la leamos. Vamos a buscar Mateo. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí lo tenemos, hermanos. Tenemos la comisión dada por Jesús. Luego el bullet 2 dice: los levitas eran servidores y Jesús quiere que nosotros les sirvamos como los levitas.
Y eso está en Marcos 9:35 y Juan 12:26, Mateo 25 al 21 y Mateo 20 del 26 al 27. Vamos a cargar dos citas de estas que hablan sobre la parte de cómo debemos ser los servidores. Así es que vamos a Marcos 9:35. Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Nosotros somos llamados a ser servidores. Y esta parte nos va a hacer ser postreros porque debemos primero servir a los demás. Y cuando hayamos terminado de servir a los demás, podemos comenzar a ver si nos servimos nosotros. No va a haber nadie que nos vaya a servir a nosotros, hermanos. Nosotros como servidores nos tenemos que servir entre nosotros. Pero de la gente que estamos sirviendo, como nosotros estamos en atención a ellos, ellos no van a poder servirnos a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que servir. ¿Por qué? Porque estamos preparándonos para eso, aprendiendo de la palabra de Dios, guardando que nuestro huerto tenga fruto en las áreas de carácter, de fruto del Espíritu. Por eso es que vamos a ser siempre servidores de los demás y no vamos a ser servidos, sino que nosotros como servidores vamos a reaccionar a servirnos entre nosotros y a apoyarnos y echarnos el hombro juntos. Eso es clarísimo. Como lo explica la Biblia, más claro no puede estar. Pero vamos a ver una cita más. Juan 12:26. Vamos a ver qué dice Juan 12:26. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quién nos va a honrar a nosotros? Dios, Jesucristo, nos va a decir, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso nos lo va a decir Jesús. Las personas no nos van a decir esto porque ellas no nos pueden cuidar como Dios nos cuida. Entonces nosotros tenemos que esperar el reconocimiento de Jesús sobre esto. Y por supuesto que lo vamos a tener, hermanos, por estar dedicados al servicio. Así es que les exhorto a todos los servidores de este círculo de vida que continuemos sirviendo con el mismo entusiasmo que lo hacemos todos los días. Sirvamos a Jesús. Es algo hermoso que nos está pasando, nos edificamos con su palabra y el conocimiento queda guardado en nosotros y vamos a recibir de él ese reconocimiento. Hay otra cita bíblica que también la podemos leer, que es Mateo 25:21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ya lo habíamos mencionado. Así es que, hermanos, vamos a entrar en el gozo del Señor nuestro, que es Jesucristo. Y pues Él nos va a reconocer ese conocimiento. Así es que, qué hermoso poder saber esto. Esto nos inspira a seguir, nos anima, nos motiva. Así es que continuemos, hermanos. Dice, la tribu de Leví no podía concentrarse en una provincia solamente, pues eran los encargados que se guardaran las leyes dadas por Dios y juzgar a las tribus. Nosotros somos encargados de ser la luz y sal de la tierra para que los demás conozcan de Jesús
Esa es la comisión que nos ha quedado, hermanos. La vamos a leer, Mateo 5, 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aprendido de aquí de las citas bíblicas es pero fantástico. Somos sal y somos luz. Es bien importante esta parte. Además, dice, somos encargados de mantenernos unidos y en santidad. Esta parte es bien importante porque los levitas debían de mantener, ellos eran consagrados a Dios para el servicio. Entonces nosotros que somos consagrados a Dios para el servicio, también debemos de cumplir esta parte. Y la cita aquí es 1 de Pedro 2:9. Vamos a buscarla. Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luz admirable. Miren, luz es bien importante porque somos luz, y admirable es Jesucristo. Es un nombre de Jesús. Cuando Jacob pelea con el ángel, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Le responde el ángel que está peleando con él, que es el ángel de Jehová. Entonces es el nombre de Jesús. Pero sigamos avanzando, hermanos. Vamos a ver la parte de la suerte. Goral. Esa palabra es en hebreo y significa suerte. Aparece 26 veces en el libro de Josué. En el Antiguo Testamento aparece 77 veces. Es importante este dato. La suerte era un objeto que se lanzaba para descifrar la voluntad. Esta voluntad es la voluntad de Dios, hermanos. El sumo sacerdote utilizaba el Urim o el Tumim para conocer la voluntad de Dios. Y aquí la cita que nos habla es Éxodo 28 al 30. La vamos a leer para ver qué dice, hermanos. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Lo he repetido veces porque es hermoso que lo entendamos, hermanos. Como referencia a esto, quiero que también recuerden que el rey Saúl le dice a Samuel, cuando él visita a la bruja de Endor. No quería decir bruja, pero ya lo mencioné. A la bruja de Endor le aparece Samuel y él le menciona que Dios no le contesta ni por Urim ni por Tumim y no le quiere responder. Y Samuel le hace una respuesta en ese momento y le dice, ¿por qué me llamas a mí si Dios no te quiere responder? Si él no te quiere responder es porque ha dado el reino a otro, y le habla que es mejor que él el otro, que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Pero el punto es de que estos objetos servían para conocer
lo que Dios había destinado para las tribus. En esta parte que en el capítulo de Josué se habla de suerte, lo que está pasando es que el sacerdote Eleazar lleva en el pecho, en el pectoral del juicio, lleva el Urim y el Tumim, y cuando aparecía el nombre de una tribu, se iluminaba. Y entonces eso era una respuesta que Dios había decidido por esa tribu, ese territorio. Había decidido estas ciudades para los levitas, había decidido, y se daba esa iluminación que era lo que Dios había destinado. Esa es la suerte de la que estamos hablando aquí, no el concepto de suerte que nosotros conocemos, hermanos, que es mucho por el azar. Entonces, por eso quería leerles esta parte. Dice, la suerte, dice en sentido figurado, representa el destino individual. El destino individual que Dios pretendía para una decisión que se estaba tomando. Y ahí hay dos citas que se suman, ¿verdad? Proverbios 1:14 y Isaías 17:14. Vamos a leerlas. Proverbios. Aquí está. Proverbios dice 17, dice. Permítanme, hermanos, voy a ver. No, perdón, Proverbios 1:14, disculpen. Proverbios 1:14, por eso es que me parecía raro lo que decía. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos, dice, una bolsa. Pero voy a quizás ampliar un poco este concepto porque suena muy... Vamos a poner todo Proverbios 1. Esto lo estaba hablando Salomón, hermanos. Y entonces hace él unas amonestaciones de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hablando sobre la obediencia. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Aquí es bien importante, adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Es decir, que tienen un galardón que Dios da. Hijo mío, dice, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, dice, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Lo tragaremos vivos como el Seol y enteros, dice, como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Dice aquí, mire, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aquí está hablando Salomón en esta parte de que entendamos de que esta suerte a la que muchos creemos que qué suerte que encontré a la persona, qué suerte de que me encontré estos que me llevan a hacer el mal, qué suerte. Muchas de estas decisiones están destinadas por Dios en algunos casos para nuestro bien y en otros para darnos un escarmiento por nuestras malas conductas. Por eso dice después, aparta tu pie de sus veredas. Aquí Salomón nos está exhortando a que tengamos cuidado de entender cómo el mal puede llevarnos al Seol y nos puede alejar. Entonces, eso dice este concepto, pero veamos el otro. El otro es Isaías 17:14, hermanos. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe, dice este. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Hablando el profeta Isaías de algo que Dios hizo contra estos enemigos y define y la suerte de las que nos saquean. Es decir, que robarle al pueblo de Dios tiene un destino que Dios ha dado y que en esta iluminación del Turín y el Tumín puede ser que esos saqueadores
tengan un problema y que sean aplastados. ¿Por qué? Porque están tratando de saquear al pueblo de Dios. Estas son cosas bien importantes que las entendamos, porque no es la suerte aleatoria que muchos creemos, que viene del azar, de la cábala. No, el número de la lotería es tal y tal, tal, porque hoy es fecha tal, es la fecha de mi cumpleaños. No, va a ganar tal equipo el partido de fútbol de la Champions, porque la cábala lo que dice es que ellos llevan tantos ganes en tantos años y hoy se cumple ese número cabal de la fecha de los ganes que tienen ellos versus los números de goles que está en el día y todo coincide cabal, va a ganar. No hablamos de nada de eso, hermanos. Hablamos de que Dios ya tiene destinado para cada tribu, incluyendo los levitas, que es de lo que estamos hablando ahora, tiene designado el destino que ellos debían de llevar y a dónde se iban a ubicar. Pues de eso hablan los dos libros, Proverbios 1:14 y Isaías 17:14. Muchos creemos en el concepto de suerte que el mundo nos ha metido, pero la realidad es que las casualidades y las suertes no existen. Eso no es como cree la gente. Que los dados y salió el numerito, ay, es el número de mi cumpleaños, es el número de teléfono de alguien que yo conozco. No funciona así, no funciona así. Ya Dios tiene sus maneras de destinar las cosas y el Urín y el Tumín encendían dependiendo de la voluntad de Dios para cada tribu. Eso es de lo que estamos hablando y aparece 77 veces en el Antiguo Testamento. Vamos a seguirlo entendiendo más adelante para darnos cuenta de que no hablamos de eso. Aquí les dejo una imagen del Urín y el Tumín y una cita bíblica del pectoral que es Éxodo 28. Esa también la pueden leer, hermanos, se los recomiendo porque explica de qué estaba formado ese pectoral. Éxodo 28. La cita dice Éxodo 28:30, pero yo voy a cargar todo el 28 porque habla de las vestiduras sacerdotales. Harás, dice, llegar delante de ti a Aarón, a tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar, que es el que está en la época de Josué, e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada y la mitra. La mitra es la que ve en la cabeza, hermano. Y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Vuelve a tocar, mire. Tomarán oro. Aquí menciona los materiales. Azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro. Fíjense bien cómo se iba a vestir Aarón. Azul, dice, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Este lo iba a hacer alguien que podía coser y que lo iba a hacer con sumo cuidado para que quedara perfecto como Dios lo había descrito que debía quedar. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos y así se juntará, y su cinto de obra primorosa nuevamente estará sobre él. Será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Habla de las tribus, hermanos. De obra de grabador en piedra. Este era un orfebre especial que tenía que hacer esa grabación. Como grabaduras de sello harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel y les harás alrededor engastes de oro, es decir, que las iba a colocar sobre un círculo de oro y que iba a quedar sumida la piedra ahí, ya no se iba a poder salir. Y pondrás las 2 piedras, dice, sobre las sombreras del efod para piedras memoriales
a los hijos de Israel. Es decir, que en este traje que usaba Aarón, en sus hombros él portaba 2 piedras, una en el hombro derecho, otra en el izquierdo, que llevaban 6 nombres de las tribus cada una. Y llevará los nombres de ellos delante de Jehová, sus 2 hombreras por memorial. Harás pues los engastes de oros y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Esta era una vestidura bien delicada, hermanos. Si lo pueden leer todo, léanlo. Estoy saltando hasta el versículo 30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Qué increíble, ¿verdad? Aquí está todo el diseño del traje sacerdotal, y ahí está el Urín y el Tumín. Así es que, hermanos, gracias por pues que Dios nos ha permitido llegar hasta el capítulo 21. Y aquí les dejo este video. Hoy sí me tardé un poquito más, 1 hora con 10 minutos, pero creo que vale la pena que entremos en los detalles de este tema para que ustedes los conozcan bien y sepan de qué es que estamos hablando. Espero de que ahora entendamos cuál es el cuadro que representa este capítulo del libro de Josué, este cuadro de Jesucristo tan hermoso, de lo que involucra el ser servidor, de lo que el sacrificio que involucra estar en el servicio. Muchas veces no vamos a ser atendidos, sino que entre nosotros mismos nos vamos a atender, porque somos sacerdocio, real sacerdocio escogido, somos nación santa. Entonces, hermanos, que Dios me los bendiga. Quería dejarles este video de resumen. Lo voy a subir a YouTube para que ahí lo puedan visitar y lo puedan reforzar el capítulo 21 del libro de Josué. Son las 6:45, ya es un poco de noche. Así es que me despido de ustedes y les amo mucho en Jesús. Y en 15 días nos volvemos a ver para avanzar al capítulo 22. Y pues vamos a aprender también mucho de ese capítulo. Espero que podamos hacer esta reunión en la vacación de Semana Santa, que tenemos planeado ir a la playa juntos, y la cordial invitación para que podamos hacerlo el viernes 7 y sábado 8, para que podamos regresar el sábado a nuestras casitas y podamos estar el domingo en la iglesia aprendiendo de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, que Jesús esté con ustedes en sus corazones, en todos sus caminos, en su trabajo, en las áreas de su vida donde ustedes se mueven. Que Jesús esté siempre dándoles palabras para que estas corrientes del mundo que estamos viviendo, convulsionado y alejado de Dios, no nos atrapen y nos alejen también a nosotros. Muchas bendiciones. Cuídense mucho.